Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com. Continuamos en Terremotos, Volcanes y otros monstruos por Divox Radio, hablando sobre el terremoto de 1985. Entonces, hoy día estamos enfocados un poquito en qué pasó antes de este terremoto del 3 de marzo de 1985, qué pasó durante y qué ha pasado después, que no es menor. Ya este año el terremoto cumplió 37 años y la zona no ha albergado un gran terremoto desde entonces. Entonces, y cada día que pasa, obviamente, es un día más donde las placas acumulan tensión. Entonces, son estos los momentos donde realmente tenemos que hablar sobre estos terremotos y sobre todo tenemos que pensar mucho acerca de qué pasó y cómo vamos a hacer para poder estar mejor parados la próxima vez que algo así ocurra. Esa es la intención fundamental. Ahora bien, ya yendo al detalle de lo que pasó ese día, tenemos que quedarnos con la idea de que durante todo este tiempo, durante todas estas décadas que pasaron desde el terremoto de 1906 hasta 1985, las placas continuaron acumulando tensión. Lo venían haciendo desde antes. Ya dijimos que al menos desde 1730 había una gran acumulación de tensión que se venía dando constante y que se había liberado parcialmente en algunas zonas. En 1822 se liberó un poco más al norte de Valparaíso, pensemos en Quintero, en Concón y un poco más arriba, mientras que en 1906 se liberó también en la zona más de Valparaíso y alrededores, pero no se libera toda la tensión porque los sismos que ocurren tienen magnitudes 8.2, 8.3, 8.4, en ese rango en definitiva, y eso no es tan grande como un terremoto de magnitud 9. Entonces no alcanzas a liberar toda la tensión que tienes en la misma zona. Eso es lo primero que pasa. Luego, lo otro es que también ocurre este terremoto en la Ligua en 1971, que libera parte de la tensión, pero que es mucho más chico. O sea, es un terremoto de magnitud menor a 8 y por tanto, de verdad libera mucha menos tensión que el resto, pero igual se puede contar como parte de una secuencia. Por lo tanto, las placas tenían mucha tensión acumulada llegando a marzo de 1985. Y justo en la zona como relativamente cercana a Valparaíso, o más bien al sur de Valparaíso. Y si han estado en la zona del litoral central o el litoral de los poetas, como también se le llama, en Quintay, frente a Quintay, más o menos, empieza a temblar. Y empieza a temblar las 2 semanas antes. Varios sismos que se sintieron, les dije que incluso en un día pasaban a ser más de 100 que se registraron, o sea, hartos sismos, que tuvieron su pic por ahí por el 22 de febrero más o menos, y después empezaron a decaer en número. Pero por supuesto la gente se alarmó mucho, porque se quedaron con la idea de que, oye, está temblando, está temblando, está temblando, está temblando, ¿qué va a pasar? Y no tenemos idea de qué va a pasar. Ahora, estas secuencias de sismos que van dándose varios sismos seguidos en el tiempo, cuando se dan estos enjambres, estos disparos, sí que podemos llamarles también, no siempre terminan en un gran terremoto. Muchas veces, de hecho, no pasa nada. Muchas veces tienes estos sismos, estas secuencias, y después todo el sistema se calma un poco más y seguimos en la vida como si nada hubiese pasado. Pero este no fue el caso. Esta vez lo que vimos fue toda esta secuencia donde te fue temblando más o menos pesado a fines de febrero, para luego llegar a marzo con mucha gente en una alarma muy grande, creyendo, por supuesto, que algo podía pasar. Ahora, es interesante ese aspecto porque no tenían en esa época un argumento para decir que sí o que no. Había un poco de registro acerca de que antes del terremoto de 1906, en efecto, hubo temblores previos, pero no sabes que esos son temblores previos hasta que ocurre el gran terremoto. Como les dije, muchas veces han pasado estas secuencias y no pasa nada más. De hecho, después del terremoto del Maule hemos tenido esas secuencias en ciertas zonas en particular de Chile y no ha pasado nada. Entonces, llama la atención, por supuesto, y hay que ver cómo continúa. Pero la gente siguió con la idea de que esto era un problema y por tanto muchos
se alarmaron bastante, pensando en que podía venirse un terremoto más grande. Y en efecto eso ocurrió. Eso no quiere decir, de nuevo, eso no quiere decir que después de cada una de estas secuencias venga un terremoto grande, pero si vemos en retrospectiva todo lo que pasó, esta secuencia de sismos fue una secuencia precursora. Una secuencia precursora del gran terremoto. Lo interesante es que casi todos esos sismos ocurrieron en una zona bastante pequeña cerca de Quintay, al frente de Quintay. Y digo que es interesante porque les voy a contar después la historia de lo que pasó en 2017, donde se van a encontrar con algo muy parecido. Ocurre en una zona relativamente chica, que casualmente es por ahí más o menos donde después sí comienza la ruptura del terremoto de 1985. Y ahí es otro tema que también hay que tener claro. El lugar donde comienza la ruptura de un terremoto se llama hipocentro, pero no necesariamente la zona más afectada por el terremoto, solamente te está diciendo de que es la zona donde comienza la ruptura. Es como cuando ustedes rompen un vidrio, de alguna forma, y si lo pudieran ver en una cámara lenta, van a ver que la ruptura comienza de un lado y se empieza a esparcir, pero no necesariamente el vidrio se va a romper más en la zona donde comenzó la ruptura. Se rompe ahí y tiene algún problema en algún otro lado y se rompe mucho más en otro lugar. Algo sí pasa con los terremotos. También comienzas con una ruptura en un lugar y de repente esa ruptura se empieza a esparcir y ¡pum! De pronto simplemente llegas y terminas generando un desplazamiento más grande, una ruptura un poco más potente en alguna otra zona de la subducción. Y por eso también las zonas que más se siente el terremoto son las zonas en las cuales las placas se movilizan más, pero no necesariamente son la zona del epicentro. Y eso se ve mucho con los terremotos grandes. Entonces toda esta secuencia te apunta a una zona bastante chica, más o menos donde después cae el hipocentro. Y claro, es una secuencia precursora. Y resulta que en muchos terremotos tú ves sismos precursores. De hecho, el terremoto de 1960, lo revisamos el año pasado acá, hubo una secuencia precursora, decimos que partió con uno de magnitud 8. O sea, acá la secuencia del terremoto de 1985 fueron sismos de magnitud 4.8, 4.5, 4, o sea, la gente lo sentía, pero no era que te botaran algo. No, el terremoto de 1960 comenzó con un sismo de magnitud 8 que se dio se dio cerca de Concepción. Magnitud 8. O sea, es una locura absoluta el cómo se fue dando eso. Totalmente. Entonces, ya que eso pasó, esta secuencia de precursores nos dice mucho acerca de, oye, ¿por qué se da así? Y vamos a ver sobre eso un poquito más adelante. La cosa es que cuando comienza el terremoto había varios que ya un poco lo estaban, comillas, esperando, o al menos estaban en alerta, porque claramente el suelo se había estado moviendo todo ese tiempo. Y eso llevó entonces a que de alguna forma no los pillara todos de sorpresa. Y eso nos pone en contexto cosas como, por ejemplo, la importancia de entender los precursores, porque muchos grandes terremotos tienen precursores. Y eso nos puede ayudar muchísimo hacia adelante. Es decir, si es que entendemos cómo se empieza a desbloquear una zona y vemos las primeras señales de desbloqueo de una zona, podríamos transmitir una alerta a muchas personas para que tomemos las acciones que son necesarias. Obviamente, nada de eso sirve si es que no tenemos una planificación territorial adecuada, nada de eso sirve si es que no tenemos construcciones sismoresistentes, nada de eso sirve si es que no entrenamos nuestras conductas para poder saber exactamente qué tenemos que hacer. Pero si es que tuviéramos todo eso hecho, que nos falta harto todavía, sí nos vendría bien entender los precursores de una manera parecida cuando un volcán entra en erupción, que tienes actividad precursora antes. En los terremotos varias veces la tienes también, pero no es evidente verlo. ¿Cuándo? Y todavía no se sabe bien cómo opera, porque no se da la misma secuencia siempre para todos. Entonces todos son complejos y cuesta mucho predecir lo que va a pasar. De hecho, hasta el día de hoy nadie puede predecir terremotos. Y es súper importante que lo tengamos claro. Nadie puede. Y si alguien dice que puede, lo más probable es que esté mintiendo. Porque hasta el día de hoy nadie ha podido. Y seguramente no van a poder hacer. Pero el trabajo de los precursores es interesante. Eso es distinto. Eso es ir viendo exactamente cómo son las secuencias previas a un terremoto. Eso es distinto. No es predecido un terremoto. Entonces, lo que se dio después fue un terremoto de magnitud 8,
no tan grande en términos del tamaño de ese. Piensan que es 32 veces más pequeño que un terremoto de magnitud 9, así que tampoco es increíblemente grande, pero se sintió muy fuerte. Y sobre todo se sintió muy fuerte en una zona que está muy poblada en Chile. Y ahí es donde, y por eso también tiene la importancia histórica que tiene. Pensemos, por ejemplo, que el terremoto de 1985 en el relato histórico chileno es mucho más importante que el terremoto de magnitud 8.4 de Illapel del 2015, o mucho más importante que el terremoto de Iquique del año 2014 de magnitud 8.1, ciertamente más importante que ese, pero esos dos terremotos fueron más grandes que el de magnitud 8 en la zona central. ¿Y por qué es más importante? Por un tema social, por el impacto que termina causando, por las debilidades que desnuda, sobre todo en una zona altamente poblada, donde más aún, y más aún dentro del centralismo imperante en Chile, imperante de 1985, imperante hoy día, entonces también se le pone mucha más atención, tanto en la cobertura de prensa como en la cobertura en general social, lo que pasa en ese terremoto. Y por eso hay tantas generaciones grandes que están marcadas por ese terremoto, que es algo súper centralista de alguna manera, pero bueno, lamentablemente así funciona Chile hasta el día de hoy todavía. Y ocurre que en este terremoto se siente muy fuerte en la zona central y se siente muy fuerte en Santiago. Ahora, hay evidencia de que hubo intensidades potentísimas registradas en muchas zonas de la costa. Y ahí tenemos que hacer la mención de magnitud versus intensidad. El terremoto tiene una magnitud, un solo tamaño, que está relacionado a la zona de ruptura, como ya lo había dicho. Mientras más grande sea la zona de ruptura, más grande va a ser el terremoto, pero solamente hay una magnitud. Y tiene sentido porque solamente tienes una zona de ruptura y es solo un fenómeno el que ocurre. Y tiene un solo tamaño. Sin embargo, el cómo lo sientas depende de muchas otras cosas. Depende, por ejemplo, de dónde estás. Depende, por ejemplo, del suelo en el cual estás parado y de muchas otras cosas por el estilo. Y por lo tanto, no da lo mismo si es que estás frente a la zona de ruptura, frente a la zona en la que más se mueven las placas, o si estás un poco más lejos. Y en la zona de Yoyeo, que había un acelerómetro puesto ahí, este terremoto te marcó aceleraciones del suelo del orden de máximas del orden de 75% de la aceleración de gravedad. Eso es mucho para un terremoto, y eso puede botarte al suelo. Pensemos en esto. Una aproximación a cuánto es un G es el equivalente a que ustedes estuvieran andando en auto y apretan muy fuerte a fondo los frenos. Ahí tienen un G. Todo lo que va a tirarlos para adelante, eso es un G, más o menos. Depende cómo aprieten, obviamente, detalles, pero más o menos eso es un G. Y ustedes, si es que han estado andando en algún auto alguna vez y han frenado muy bruscamente, saben de que se pueden ir para adelante con todo. Entonces, eso es lo que pasa. Ahí tienes más o menos un G, con los frenos del auto. Claramente eso te bota. De hecho, para algo una persona atrás sale hacia adelante. Esto es un terremoto donde el suelo se te movió con aceleraciones máximas del orden del 75% de G de la aceleración de gravedad en lo lateral, y en lo vertical un poco menos. Entonces, es fuerte, la gente lo sintió muy fuerte. Y también movió un poco el fondo marino. No tanto como otros grandes terremotos, pero sí lo movió. Si bien es un terremoto que libera la parte más profunda libera tensión en la zona más profunda de la subducción entre las placas, igual levanta un poco el fondo marino y eso genera un tsunami. Tsunami donde la altura máxima a la que entró el mar estuvo del orden de 1.8 metros, más o menos, incluso en unas partes pareciera ser que llegó como a 3 metros, pero partes que no están muy pobladas. Lo cual un poco lo convierte en uno que es quizás un pelo más grande que lo que vimos en enero de este año en el tsunami que llegó al Pacífico por el volcán de Tonga. ¿Se acuerdan que llegó un tsunami donde las olas entraron también y llegaron a 1,5 metros, 2 metros de altura en algunas partes, 3 metros en algunas partes incluso, pero que seguía siendo que estar en la línea de playa? O sea, si te alejabas de la línea de playa ya estaba bien. Bueno, eso también es lo que fue ocurriendo justamente en ese día, es decir, un tsunami que llegó ahí y que no tuvo alturas de ola muy grandes, pero que sí obviamente va con mucha fuerza y que obviamente es importante, o sea, no deja de ser.
pero un tsunami que se siente sobre todo, que se registra sobre todo en la zona de Valparaíso hacia el sur. Notemos ese detalle importante, Valparaíso hacia el sur, porque la zona de ruptura va de Valparaíso hacia el sur, pero no tanto en la zona más al norte donde está Viña del Mar. Viña del Mar no tuvo un registro importante de un tsunami ese día y por tanto ya en 1985 no tuvo esa instancia donde entran olas hacia la parte de Viña Marina, no se vio, tampoco en 1906. ¿Qué más? Resulta que esas olas llegaron del orden de, según los relatos, llegan del orden de unos 10 a 15 minutos después de que se genera el terremoto, es decir, llegan sumamente rápido. En el caso del terremoto de Illapel, por ejemplo, se habla de olas de tsunami que llegaron unos 20 minutos después. En el caso del terremoto del Maule, llegan 20, 30 minutos después. Es decir, si bien se habla de unos 25 minutos, media hora en general, que te puedes demorar en que llegan las olas, depende mucho de lo que pase. Se pueden a veces generar derrumbes internos en submarinos, perdón, y que eso genera una perturbación del mar y que te manda olas que te llegan más pronto. Entonces se pueden dar muchos fenómenos juntos que hacen de que tú no tengas mucho tiempo para arrancar a zonas más altas después de un tsunami, después de un gran terremoto. Por lo tanto, es súper importante tener claro de que si es que hubo una zona donde se ve que las olas llegaron 15 minutos después de un terremoto, ese es tu tiempo para huir en el futuro. Tienes que tenerlo en la cabeza. Y eso es lo que pasó en el litoral central, más o menos. Aunque, de nuevo, tsunami pequeño, no pasó mayores, no es nada tremendo, pero sí es algo, y sí es una entrada de mar que va con mucha fuerza y aún así puede hacer mucho daño. Después de eso, después del tsunami, resulta que hubo varios daños a la infraestructura. Harto daño en la infraestructura porque todavía se construía mucho en adobe en la zona central. Ocurre que los veranos en muchas zonas más coloniales, si quieren llamarlo la zona central de Chile, tienden a ser bastante calurosos. Y por tanto, una forma de construir era con adobe. Y eso llevaba a que tú podías tener casas más frescas durante el verano, por ejemplo, y te servían bastante bien, pero tuvieron muchos daños. Y hubo varios derrumbes de murallas y hubo varios daños en la infraestructura que no estaba bien preparada para ese terremoto. Sin embargo, pensemos que la normativa sismo resistente de Chile en realidad es algo que se ha ido construyendo en el tiempo, se ha ido construyendo por cada terremoto que va pasando, hay actualizaciones que se hace la forma de construir en Chile. Eso se remonta incluso a la época de cuando llegan los españoles al país. Llegan los españoles, viene un gran terremoto, se les caen todas las cosas que eran piedra sobre piedra y hubo que volver a construir de nuevo. Entonces, tampoco se van encontrando maneras. Y ya hacia 1985 había una normativa igual importante que de hecho permite que no se caiga todo, ni mucho menos. Si tú pones un terremoto de magnitud 8 en la mayoría del mundo, vas a tener grandes problemas, porque las construcciones no van a estar preparadas. Si se lo pones a los alemanes, se les cae toda una ciudad completa, porque no están preparados para algo así. Pero nosotros enfrentamos esas amenazas y por tanto tenemos que estar preparados y con el tiempo lo hemos hecho, al menos desde la parte de lo que tiene que ver con la construcción. Y ahí es donde el terremoto de 1939 de Chillán resulta ser súper importante, el terremoto de 1960 termina siendo muy importante, y el otro terremoto importante para esta normativa chilena es el terremoto de 1985, porque se vieron varios daños y por tanto hubo cambios en la forma en que se construía en Chile después del terremoto de 1985 en adelante. Y eso lleva a que muchos de los edificios que se construyen justamente fines de la década de los 80 y década de los 90 en Chile, pasaron pero muy bien el terremoto del 2010. Son quizás algunos otros más viejos todavía los que no les fue muy bien el terremoto del 2010 y algunos que habían sido mal construidos directamente, que también habían sido relativamente nuevos. Entonces, hay todo un tema acerca de cómo se va construyendo y cuán conscientes somos acerca de la amenaza a la cual nos estamos enfrentando. Obviamente, si bien tú tienes una normativa, los mismos constructores no van a pensar en saltarse una normativa ni mucho menos cuando
el terremoto ocurrió hace 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, pero de pronto cuando ya va pasando el tiempo y vas perdiendo esa memoria, más de algunos se va a ver un poco más tentado por reducir costos, de pensar en que hay una amenaza que no existe, o sea, pensar que una amenaza que sí existe, bueno, no está, y por tanto simplemente llegar y construir de mala manera. Arriesgándose, por supuesto, a ir en contra de la ley y enfrentar problemas complejos, pero sobre todo enfrentándose a que estos edificios se pueden caer en un terremoto. Afortunadamente en Chile eso pasa muy, pero muy poco, y tenemos una normativa de construcción sismo resistente bastante buena, y pasan grandes terremotos y nuestros edificios en general no se caen, salvo excepciones. Y parte de eso tiene que ver está relacionado con la experiencia del terremoto de 1985. O sea, desde el momento en que tú mires de que puede haber intensidades del orden de 9, que están relacionadas a aceleraciones peaks del suelo del orden de 75% de la aceleración de gravedad, entonces tú ya sabes de que tienes que resistir eso. Eso es lo que necesitas hacer, sí o sí. Después de todo el terremoto y todo esto que ocurrió, obviamente se generó una especie de shock también. Y esto fue un terremoto que la gente no olvidó nunca. De hecho, ocurre que cuando viene el terremoto del Maule, no ocurre el terremoto del Maule con esta gran secuencia de sismos precursores como sí se dio en 1985. Pero después de que se da el terremoto del Maule, entonces muchas personas que habían vivido el terremoto en 1985 empezaron a pensar de que se tenía que venir un terremoto más grande después, acordándose de la secuencia. Esa secuencia que era un terremoto inicial de magnitud 5 que sintieron, y después varios que decimos que venían sintiendo que después tenía que venir otro más grande, porque eso fue lo que pasó en 1985. Claro, el terremoto del Maule fue un terremoto de magnitud 8.8 que no tenía por dónde generar otro más grande después. Pero muchas personas empezaron a hacer correr rumores el mismo 27 de febrero de que a cierta hora se venía uno más grande y a cierta hora venía otro más grande. Probablemente influenciados mucho por esa memoria que tenían acerca de qué había pasado en 1985, pretendiendo de que lo que pasó esa vez, ese día, ese 3 de marzo, era igual a lo que tenía que pasar el 27 de febrero, y por supuesto no era lo mismo, no era el mismo fenómeno, o sea, no era la misma situación. Y porque los terremotos se comportan de manera distinta uno entre otro, aunque tengan una física parecida, no todos son iguales, y la dinámica de cada uno de ellos es un poco distinta, y por tanto no podemos aplicar todas las mismas reglas, y en parte por eso no podemos predecirlas. Vayamos por eso. Obviamente con ese impacto que quedó en la zona, tú generas este trauma acerca de los terremotos en Chile. Y en la memoria chilena, este terremoto es importante, va a vivir siempre, porque es uno de los que siempre aparece en las conversaciones. Siempre aparece el terremoto de 1985. Sobre todo por cómo afectó a Santiago también, que le fue bastante mal con varias construcciones. Y es interesantísimo ver cómo un terremoto relativamente chico tiene ese impacto. Sobre todo porque con lo que fue pasando después en todas estas placas, por todo lo que se dio en el terremoto del Maule, en el Diapel, y la secuencia del 2017 en Valparaíso, como que harto de nuestro imaginario tiende a buscar el terremoto de 1985. Por eso es tan relevante también conversarlo. Así que, como tenemos que ir a una siguiente pausa, nos vamos ahora para allá y volvemos en el siguiente bloque para comentar más acerca de lo que fue pasando en la zona central después de esto. O sea, hubo más terremotos, los hubo, y qué puede pasar adelante. Es decir, qué está enfrentando esa zona, y un poquito por qué no sabemos cuándo va a pasar algo. Así que volvemos en un par de minutos. Nos vemos de vuelta en Terremotos, Volcanes y otros monstruos. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.